Vamos a la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 14 al versículo 18. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 18. Y una vez más, si puedes ponerte en pie en señal de respeto a la palabra de Dios, por favor hazlo. Dice así, Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 18. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Puedes tomar tu asiento. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor nos confronta, ¿sí? Si no la quieres responder porque tienes a alguien cerca, no la hagas, no la respondas. ¿Has deseado alguna vez haber nacido en otra familia? Bueno, yo sé que algunos no. ¿Verdad que no, Eun? Eso. Es una pregunta que algunos tal vez se han hecho. ¿Por qué nací en esta familia? ¿No? ¿Por qué no nací en otra? ¿No? A mí me cambiaron. Sabéis que aquí en los años 80 hubo, en Madrid en especial, en otros lugares también, pero en Madrid hubo robo de niños. ¿Sabéis que hubo robo de niños? En algunos hospitales tenían el cuerpo de un bebé muerto y se lo presentaban a la madre después de haber parido diciendo que ese bebé había muerto, y lo que hacían es que ese bebé lo vendían a otras personas que no podían tener hijos y que compraban ese bebé, ¿no? Así que yo nací en el Paseo de La Habana, no en el mismo paseo, en un hospital que hay allí, ¿sí? Y fue en ese tiempo, y al tiempo conocí a alguien que había nacido en la misma fecha que yo, con la pequeña diferencia de que él pertenecía a una familia donde tenían títulos nobiliarios y vivían en un lugar bastante lujoso de Madrid, y pues a mí me tocó la familia pobre. Pobre materialmente, pero rica en el Señor, ¿verdad? Y yo siempre bromeo con esto, ¿no? Pues a mí me tocó la familia pobre. Si me hubieran cambiado y me hubieran dado a la familia rica, otro gallo cantaría, ¿verdad? Lo mismo hasta tendría pelo. Bueno, pero podría haber ido a la clínica de Cristiano Ronaldo. La cosa es que tal vez en algún momento de nuestra vida hemos deseado o hemos preferido a otra familia antes que a la nuestra, ¿no? Lo típico en los colegios donde ves que el compañero o la compañera pues tienen muchas cosas más que tú, ¿verdad? Y tú dices, ay, ¿qué me gustaría a mí tener lo mismo que tiene ella, ¿no? O que tiene él. Ser parte de otra familia, ¿no? Es triste, y Henry lo mencionaba, si algún día Henry os puede contar su testimonio, sería bonito. Hay gente que ha crecido sin padres y que no han tenido esa figura de referencia. Hay gente que ha crecido sin ningún padre ni madre. Y han llegado a Cristo y se han dado cuenta de lo que significa tener un padre, ¿verdad? Porque tener un padre no es solamente tener a alguien que va a cazar y te trae algo para comer. ¿Me entendéis la ironía, no? No es alguien que simplemente provea para tus necesidades. En el tiempo en el que vivimos hay muchos niños que aún teniendo padres son huérfanos. Porque los padres los han dejado huérfanos por darles los caprichos que esta sociedad impone, pero no les dan lo que verdaderamente importa, que es el amor que ellos necesitan para desarrollarse y crecer.
No le des a tus hijos, no le des a tu entorno lo que la sociedad te dice que le tienes que dar. Dales de ese amor que solamente puedes darle si tienes a Dios como Padre. Y es que en este momento en el que vivimos de la historia del hombre, hay muchos que tratan de ocupar ese lugar que solamente puede ocupar Dios en nuestras vidas, como Padre. Ese Padre que no se encarga solamente de darnos lo que necesitamos, sino sobre todo de darnos una identidad. Mira, el Señor Jesús les dijo algo a los fariseos que quedó sonando y rebotando en sus corazones. Porque Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y vuestra casita, en donde vosotros decís que vais a orar, es una cueva de ladrones y es la casa del diablo. Sinagoga de Satanás, les dice. Y qué tremendo, ¿no? Porque mientras que el propio Señor Jesús clamaba al Padre, Abba Padre, por otro lado le decía a aquellos que decían tener a Dios como Padre, vosotros no tenéis a Dios como Padre. Robándoles toda identidad. Tu identidad está en Dios como Padre. Mira, hoy en día no es tan importante esto, ¿verdad? Pero cuando el pueblo de Israel se divide por casas, por familias, y se les entrega como herencia la tierra, dependiendo de dónde hubieras nacido y quién fueran tus padres, así era tu herencia. Por lo tanto, tenía valor e importancia cuál era tu apellido. Soy de los levitas, a vosotros nos corresponden tierras. Qué mala leche, ¿eh? Mala leche no, les correspondía algo muchísimo mejor. Había una porción especial para aquellos que iban a servir al Señor. Iban a tener algunas ciudades en las que ellos podían habitar y que habían pedido, pero sobre todo iban a tener la oportunidad de servirle al Señor como familias. Una herencia muchísimo mejor. Pero el resto de las tribus de Israel tenían sus tierras. Así que, en función en dónde hubieras nacido, así era tu porción en la tierra. Así que para ellos era interesante, era importante entender de dónde venían y cuál era su identidad para saber qué era lo que el Señor les había preparado. Si tú no tienes a Dios como Padre, no puedes saber qué herencia tienes si no sabes qué es lo que Él te ha preparado. Lo que hemos leído en el texto que hemos leído de Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti, no se lo está diciendo a toda la humanidad, se lo está diciendo a aquellos que son sus hijos. Por lo tanto, si tú eres hijo de Dios, entonces sí puedes considerar que tienes una herencia. Si no eres un hijo de Dios, no tienes herencia. No porque te la hayan quitado, sino porque simplemente no eres hijo de Dios. Hay muchos hoy que siguen diciendo que todos somos hijos de Dios. Y eso es como si dijéramos que hoy todos los que están aquí son mis hijos. ¿Te imaginas que ahora venga un niño corriendo, papá, yo? Y mi mujer mirándome, ¿cómo? No todos son hijos. No todos tienen el ADN de Cristo. Por lo tanto, ¿quién es un hijo de Dios? ¿Cómo llegamos a convertirnos en hijos e hijas de Dios? Solamente por medio de Cristo, a través de su adopción. Y esta verdad nos puede ayudar a comprender adecuadamente lo que tiene que ver con la humanidad y la profundidad de la gracia de Dios. La mayoría de la gente, al menos en la sociedad occidental, afirmaría que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, si esto fuera cierto, no habría ninguna razón por la cual alguien necesitara ser salvo. Después de todo, ¿cuál sería el sentido del ministerio de Jesús si todos fuéramos parte de la misma familia de Dios y receptores de su amor? Yo no puedo reclamar la herencia que Jonathan tiene de sus padres, si es que la tiene. Yo no puedo reclamar la herencia que Henry tiene porque él tiene una familia y yo tengo otra. Yo no puedo reclamar ni siquiera la herencia de aquel que sustituyeron en mi lugar. Porque no tengo sus apellidos. ¿Cuál es el apellido que Dios nos da y que nos identifica como un verdadero hijo de Dios?
La enseñanza bíblica nos enseña que si bien todos son creación de Dios, todo lo que existe es creación de Dios, no todos pueden ser llamados hijos de Dios. Y eso se debe a la caída, esa caída que tiene que ver con el pecado y que hace que nuestra naturaleza se aparte y difiera de la naturaleza divina. Es por eso que Cristo vino, para traernos salvación y la oportunidad de que pudiéramos adherirnos a una familia que es la familia de Dios. La profundidad de la gracia de Dios es evidente en que nuestro Padre nos adopta como sus hijos en Cristo. Nuestra adopción no es simplemente una declaración legal, no es simplemente un sello y una firma en la que se nos reconoce como hijos, sino que tenemos el privilegio de llamarle Abba. Y Abba era el término más íntimo y personal que alguien podía decirle a su padre. No era algo que se dijera tal vez públicamente, y eso era lo que les costaba escuchar a los propios fariseos cuando el Señor hablaba a Abba, al Padre. Era algo íntimo, era algo que tenía que ver con una intimidad entre un padre y un hijo, en donde ambos comparten una relación especial. La palabra Abba, tomada del arameo, que era el lenguaje, el idioma que se hablaba normalmente en aquel lugar, es el término más íntimo que la gente puede usar para dirigirse a sus padres. Que podamos usarlo para Dios indica que el Señor entra en relación familiar más cercana, la relación familiar más cercana posible con su pueblo. Un padre no tiene problemas de atender a sus hijos. Recuerda que Dios es rey. Como rey no nos atendería. De hecho, ¿sabéis que en términos generales, cuando en aquellos lugares en los que había reyes, la población tenía constancia de que había un rey, pero nunca le veían la cara? No como nosotros hoy, que tenemos medios suficientes para saber cómo es el rey, qué cara tiene, dónde reside. Ellos podían saber dónde residía, pero no podían ver su cara. Porque no les correspondía a ellos poder estar en la presencia del rey. Sin embargo, como padre, sí. Y es que al adoptarnos como padre, Dios nos da la oportunidad de conocerle de una forma íntima. Dios, Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que pertenecemos como hijos suyos. Hay un testimonio interno en nuestros corazones, en el de cada creyente, que nos asegura la paternidad de Dios y la preservación en su familia. Es por eso que podemos llamarnos hermanos. Hay muchos que a veces llegan y empiezan a usar el término hermano, pero ¿sabemos lo que significa ser hermano? Hijo del mismo Padre. ¿Y qué quiere decir eso? Que compartimos algo en común. Dios nos asegura la paternidad por medio de su Espíritu Santo, pero también a través de su Hijo. El Espíritu no da testimonio aparte de su palabra. Pablo nos dice que somos hijos de Dios. Así como el Señor siempre ha dado una palabra objetiva a su pueblo a través de los profetas, el Espíritu toma esa palabra externa y la confirma internamente en nuestras vidas. Y nos proporciona la seguridad de que esa palabra es verdad. Juan 1:12 nos dice: a los que le recibieron y creyeron en su nombre, a estos les ha sido dada potestad para ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que, como hijos de Dios, tenemos una serie de privilegios. Quiero contaros 4 cosas que el Señor nos ofrece por ser hijos, porque hemos dicho que ser hijos tiene sus privilegios. Y el primero de ellos, y que ya hemos señalado, es que como hijos somos herederos de Dios. Y esa herencia no es la que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos de deudas. Hoy en día hay muchos pobrecitos que reciben una herencia
Y yo creo que se cambian el apellido para que no los encuentren. La herencia que Dios tiene para nosotros no es gravosa. No es algo en lo que nosotros vayamos a tener que pagar algo. Todo lo contrario. Como creyentes somos herederos de Dios. Y esto debería ser importante para cada uno de nosotros. Si somos creyentes en Jesucristo, somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, debemos de recordar la riqueza del benefactor y la liberalidad con la que distribuye su patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios? Primeramente, la salvación, por supuesto. Fijaros que de ahí parte todo. De alguna manera, por el hecho de ser reconocidos hijos, estamos reconociendo que recibimos de Él la salvación. Nacemos de nuevo, somos adoptados y por ende, ahora empezamos a participar de todos los bienes que están en el reino de Dios. Evidentemente, esto es algo que puede llenar nuestras vidas y nuestros corazones de gozo. Un heredero, por definición, es una persona que tiene derecho legal a la propiedad y posesión de un patrimonio a la muerte del benefactor. Hay una gran diferencia aquí, y es que como herederos recibimos la herencia no por la muerte del benefactor, sino por nuestra propia muerte en Cristo Jesús. Es decir, para nosotros poder recibir esa herencia, no necesitamos que quien nos la ofrece muera. Lo que necesitamos es que muramos a nosotros mismos y entonces seremos beneficiarios de todo ello. Es necesario, por lo tanto, que el beneficiario muera. Y cuando morimos, recibimos la asignación completa de la herencia que nos llegará de parte de Él. Porque recuerda que Dios nunca morirá. Y esa es otra gran característica. Nuestros padres terrenales en algún momento morirán. Yo recuerdo cuando era pequeño y todos, no sé si a alguno les ha pasado, a lo mejor yo soy el único raro, pero en algún momento de mi infancia, en la noche, me daba por llorar. Y lloraba pensando en que mis padres se morían. ¿Alguien le ha pasado aparte de mí? Por favor, levanta tu mano si te ha pasado. Gracias. Menos mal, no soy el único. Lloraba. Mis padres estaban en el cuarto de al lado y yo lloraba, pensando en que se habían muerto. O no, bueno, que se habían muerto no. Que se iban a morir. Algunas mañanas me levantaba y iba al cuarto de mis padres y iba a ver si respiraban. Dios nunca morirá, porque Dios es eterno. Nuestros padres en algún momento partirán con el Señor y dejarán de estar ahí para nuestro cuidado, para nuestra ayuda. Dios nunca termina. Dios es eterno, nunca morirá. Somos herederos de Dios. Significa que Dios, la fuente y el dador de todo, es nuestro benefactor. Cada bendición en nuestras vidas ha venido de parte de Dios Padre. Y a través de su Hijo y por el medio del Espíritu Santo. Cuando oramos, ¿a quién oramos? Al Padre. Por medio del Hijo y del Espíritu. Damos gracias a Dios, Padre, por las muchas bendiciones que nos ha dado. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dijo que orásemos así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Por lo tanto, debemos pedirle al Padre nuestro el pan de cada día, el perdón de nuestros pecados y que su reino venga a nosotros. Somos herederos de Dios y receptores de su herencia. ¿Cuál es esa herencia? Dice el autor, el profeta Ageo, en el capítulo 2, versículo 8, la plata es mía y el oro es mío. Cualquier tesoro puede ser sostenido en una bóveda en algún lugar, pero todo pertenece al Padre. Ahora, esto no quiere decir que el día de mañana vayas al Banco de España y le digas: sácame 1.000.000 de euros porque esto pertenece a mi Padre. Pero eso que está en esa bóveda le pertenece también al Padre.
Y si a Él le place concedérnoslo porque es suyo, te lo va a dar. ¿Lo crees? Ahora, esto no significa que eso sea lo que nosotros necesitamos o nos satisfaga. Alguien puede estar pensando, si eso es así, ¿por qué entonces tanto sufrimiento y tanto dolor si soy heredero de Él? Porque tu herencia va más allá de este siglo y pertenece a la vida eterna. Ahora, lo segundo que quiero señalar, habiendo dicho ya que la única condición para poder recibir todos los bienes y beneficios que el Padre tiene para nosotros es que muramos a nosotros mismos. La segunda es que todos los creyentes somos herederos con Cristo. Y Él sí murió para darnos esa herencia. Si bien el Padre no puede morir, el Hijo se hizo hombre y murió en esta tierra para darnos la posibilidad de ser inscritos en ese libro, que es el libro de la vida. Recuerda que todo el universo ha sido entregado al Hijo. Por eso nos dice el apóstol Pablo que somos coherederos con Él. A muchos no les gusta que alguien... hay muchos pleitos cuando se levanta el testamento. ¿Por qué? Porque resulta que murió la abuela y le dejó casi todo al hijo favorito, y al que no era tan favorito, pues no le dejó casi nada. ¿Y cuántas familias han discutido por esto? ¿Conoces algún caso? Es que le dejó la casa de Madrid y la casa del pueblo que está medio derruida me la dejó a mí. Y cosas así. Y a veces estamos en las de, es que yo me merezco más que el otro. No. Somos coherederos con Cristo. Y lo que recibimos, lo recibimos de Él, porque Él lo comparte con nosotros. Hermanos, todo ha sido entregado a Cristo. En Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es por eso que Él les dice, recibiréis poder. ¿De dónde viene ese poder? De la herencia que Jesús comparte con su pueblo. No es algo que nosotros recibamos porque sí, solamente por creer, sino porque esa herencia que Él ha recibido del Padre, ahora la comparte con los que son sus hermanos y sus hermanas, siendo Él, por supuesto, el hermano mayor. Pablo escribe de Jesús que todas las cosas han sido puestas en sujeción bajo sus pies. Dios el Padre quiere que su Hijo sea el objeto de nuestra alabanza y adoración. El Padre ha transferido el derecho legal del universo, incluyendo este mundo, a su Hijo, el Señor Jesús. Y Jesús es el principal heredero de las vastas riquezas de Dios. Es por eso que los fariseos no entendían nada. Ninguna potestad tengo sino la que he recibido de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús hablaba de su Padre, hablaba de aquel que le había dado esa herencia que ahora estaba compartiendo en la tierra. Y los fariseos le decían Belcebú y otras muchas cosas sin entender lo que esto significaba. Todo lo que pertenece a Cristo nos pertenece. ¿Lo crees? Todo lo que pertenece a Cristo nos pertenece. Ahora, cuidado, porque lo bueno y lo no tan bueno, o por lo menos lo que nosotros no llamamos tan bueno. Su justicia se ha convertido en nuestra justicia. Su santidad se ha convertido en nuestra santidad. Su paz se ha convertido en nuestra paz. Su gozo ahora es nuestro gozo y su fuerza ahora es nuestra fuerza. Todo lo que pertenece a Cristo ahora nos pertenece a nosotros porque estamos en Cristo. Y recibimos parte de la herencia en esta vida y la plenitud de ella en la vida venidera. Coherederos con Cristo. Tercero, todos los creyentes somos herederos, no solamente de esto que hemos mencionado, sino también de su sufrimiento. Y eso es lo que no entendemos. Y es por eso que entramos en crisis.
Porque hablamos de todo eso que tiene que ver con la herencia buena, con todo lo que Dios tiene preparado para mí, pero nos olvidamos de que el que es el principal heredero para ganar eso para nosotros, tuvo que sufrir. ¿Y acaso la muerte no es un sufrimiento en sí misma? Podemos estar muy entusiasmados por nuestra herencia, pero recordemos que dentro de esa herencia hay una letra que no es tan pequeño, que nos dice que también el sufrimiento es parte de esta herencia. El versículo, la segunda parte del versículo 17 dice, así que, si es que padecemos juntamente con Él. Una de las marcas distintivas de cada hijo de Dios es que compartamos los sufrimientos de Cristo en esta vida. Si tienes fe en Cristo no significa que no tendrás sufrimiento. Al revés, tendrás sufrimiento. Esto es parte del costo del discipulado, el precio de ser un seguidor de Jesucristo. Hay sufrimiento que ahora viene a nosotros porque pertenecemos al Señor. Si no estamos compartiendo los sufrimientos de Cristo, entonces tal vez no somos hijos de Dios. Sino más bien, y lo dije el miércoles pasado, hijos del diablo. Si tienes una vida fácil sin sufrimiento, entonces tal vez no has nacido de nuevo. Sufrimiento porque nos identificamos con Jesús. Sufrimiento porque creemos en el Evangelio, porque damos testimonio de Él y testificamos de Él. A ese tipo de sufrimiento es al que se refiere el apóstol Pablo. Sufriendo ahora, pero recibiendo la gloria después. Hay sufrimientos en este tiempo presente, pero el apóstol Pablo se apresura a notar que ni siquiera comienzan a compararse con la gloria que seguirá. Y cuando colocamos en una balanza el sufrimiento de este mundo y de este tiempo y la gloria que vendrá, no se compara. Y nos hace pensar que merece la pena. Merece la pena. Toda fe salvadora es un don de Dios. Nadie puede creer en Jesucristo sin que Dios el Padre nos se lo haya dado. Y Filipenses capítulo 1, versículo 29 nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si se te dan los dones de la fe salvadora y también para sufrir por causa de Él, son dos cosas, dos caras de la misma moneda. Si Dios te da el don de la fe salvadora, Él también te dará el don del sufrimiento por el Señor Jesucristo. ¿Habías pensado en el sufrimiento como un don? Pues es un regalo adherido a esa herencia que demuestra que somos hijos e hijas de Dios. Pero voy a dejar de hablar del sufrimiento porque veo que poco a poco nos vamos bajando. Y el punto número 4, y con esto terminamos. Todos los creyentes heredaremos la gloria. Heredaremos la gloria. Siervos para su gloria, cantamos, ¿verdad? Cuando un atleta está por cruzar la meta, se dice si llegó en primer lugar, y hablando en concreto en la maratón, ¿verdad? Se suele decir que alcanzó la gloria, pero para llegar a alcanzar esa gloria tuvo que recorrer unos cuantos kilómetros. Y en ese proceso, seguramente en algunas etapas de ese caminar, de esa carrera, sufrió. Y se dice,
el sufrimiento mereció la pena. ¿Amén? Una madre que está por dar a luz, primero no quiere dar a luz, se piensa que el bebé va a quedarse ahí para siempre, ¿verdad? No se quiere enfrentar al sufrimiento del parto. El parto suele ser doloroso, pero cuando ve la cara de ese niño, se le olvidan todos los males, porque ha dado a luz y puede ver el resultado de su esfuerzo. Podemos estar seguros que alcanzaremos esa gloria en Cristo Jesús, porque Él nos la ha entregado. Y ten por seguro también que a cada uno se le dará conforme a cómo haya vivido en esa gracia que el Señor le ha ofrecido. Romanos 8:17 nos dice, en ese trato empaquetado, que sufriremos con Cristo, pero luego seremos glorificados con Él. Y parte de la gloria que experimentaremos es un hogar celestial. Un hogar celestial. Muchos tal vez no tuvieron ese hogar y el Señor les promete un hogar celestial. Un cuerpo nuevo y glorificado. Nuestros padres pudieron querernos darnos lo mejor y pudieron ayudarnos en determinadas cosas que tenían que ver con nuestra salud, pero no pudieron sanarnos por completo, no pudieron sanarnos. Cristo nos dará un cuerpo glorificado, un espíritu perfeccionado, una recompensa eterna, un reino sin fin, acceso completo al Padre, vestiduras blancas, un maná que está oculto hasta el día de hoy, pero que un día recibiremos, una relación permanente con el Padre, una visión de quién es Él y sobre todo la posibilidad de ver su rostro. La posibilidad de ver su rostro. Nadie vio el rostro de Dios jamás. En este mundo nadie vio el rostro de Dios jamás. Vimos la imagen del unigénito, pero no la del Padre, en toda su plenitud. Y el Señor nos ha prometido sobre todas las cosas que podremos ver su rostro. A los creyentes se les dará ojos glorificados que podrán mirarlo sin ser quemados como una ceniza. Tendremos un cuerpo glorificado que podrá estar en su presencia y no ser consumidos. Así como los cuerpos en el infierno nunca perecerán, sino que soportarán las llamas del infierno para siempre, así tendremos un cuerpo perfectamente adaptado para nuestro nuevo entorno en el cielo, capaz de estar en la presencia inmediata de Dios y no ser quemado. En conclusión, hermano, hay sufrimiento ahora y gloria después. Hoy empezamos a ver parte de la misericordia, de esa gloria en este mundo, pero Él nos vestirá de justicia en Cristo. La paz, el gozo y el amor de Dios han sido derramados sobre nuestros corazones y Dios ha marcado nuestro camino y se ha ido delante de nosotros. Caminamos con Él, tenemos comunión con Él y oramos a Él. Este es el pago inicial por la plenitud de la herencia que vendrá a nosotros. Y esa debe ser una motivación para cada uno de nosotros a soportar el dolor y el sufrimiento, sabiendo que tenemos un Padre que ha preparado una herencia para todos nosotros. Si tú no tuviste padre, hoy tienes una buena noticia. Dios quiere ser tu Padre. Y si tienes a Dios como Padre, recuerda que Él ha preparado una herencia para ti. No permitas que las circunstancias de este tiempo te hagan perder de vista lo que Cristo ha ganado para ti. Cierra tus ojos, por favor. Antes de darle paso a Henry, todavía hay una sorpresa más en esta mañana. Yo no sé si tuviste un padre maltratador.
Tal vez que te hirió con palabras, tal vez que te hirió de una forma física. Yo no sé si has vivido con una espina en tu corazón por tener un padre que estuvo ausente, que se fue y te abandonó. O un padre que no proveyó de todo cuanto necesitabas. O tal vez un padre que te dio todo lo que querías, pero no estuvo contigo y no te dio de su tiempo, no te dio de sus caricias, de su abrazo, de su amor, de su cariño. Tal vez no tuviste un padre que te aconsejara. Tal vez no tuviste un padre que estuviese contigo cuando estabas con fiebre, cuando estuviste enfermo o enferma. Tal vez no tuviste un padre que se comportara como tal. Pero déjame decirte que hoy Dios quiere postularse como tu padre. Como ese padre que no tuviste, pero ese padre que siempre estuvo dispuesto a hacerlo. Así que si tú todavía no tienes a Dios como padre, recuerda lo que hemos dicho. No todos los que existen en este planeta tienen a Dios como padre, solamente aquellos que creen y lo reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Si tú quieres recibir hoy a Dios como padre, entregarle tu vida y reconocerle como tu Salvador, porque recuerda que el Padre actúa en la redención, redimiéndonos de nuestros pecados y ofreciéndonos esa herencia eterna. Si tú quieres recibir a ese Dios como Padre, experimentarlo en tu vida, conocerlo y tener comunión con Él, recibirlo como tu Salvador, yo te invito en el nombre de Jesús que puedas ponerte en pie. Repito, a quien no tenga a Dios como Padre todavía, yo le animo en el nombre de Jesús que pueda considerar esa oferta que Dios le hace a todo aquel que escucha este mensaje. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera recibir a Dios como su Señor, como su Salvador, como su Padre? Si es así, le invito a que se pueda poner de pie. Hay una herencia para todo aquel que es su hijo. El segundo llamado es a aquellos que ya somos hijos. Dice: coherederos con Cristo si padecemos con Él. Perdemos la herencia porque huimos del sufrimiento, porque pensamos como hijos caprichosos que merecemos todo lo bueno, que no tenemos ninguna obligación, pero que tenemos todos los derechos. Y Dios nos ha dado todos los derechos, pero si el que es primero sobre nosotros, Cristo Jesús, el primogénito de entre los muertos, se nos dice en las Escrituras, tuvo que sufrir y padecer, porque nosotros no. Esto no quiere decir que busquemos el sufrimiento. Esto no quiere decir que hagamos una oda al sufrimiento y nos alegremos por él. Simplemente reconocer que el sufrimiento forma parte de ese proceso, cuando ese sufrimiento viene dado porque estamos siguiendo los pasos del Maestro, porque estamos bendiciendo el nombre del Señor y proclamándolo a todos los que nos rodean. Así que te animo en el nombre de Jesús, que si tu sufrimiento es a causa de Cristo, no abandones. Permanece fiel, sé firme en quien has creído y deja que su amor te inunde y deja que el poder de su Espíritu te sostenga. Hay una herencia para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor.